¿Qué tal, mis amigos del Underground a la cocina? Mi nombre es Ilic Pacheco y en la tarde de hoy les voy a estar mostrando una receta de cómo hacer alcapurrias rellenas de carne. Espero la disfruten. Para el relleno de las alcapurrias voy a utilizar 3 libras y media aproximadamente de carne molida de res. Vamos a pasarla a un mixing bowl en donde vamos a preparar el adobo para sazonar esta carne. Yo utilizo una mezcla hecha ya, pero es a razón de una cucharadita de sal y una pizca de pimienta por cada libra de carne. Voy a usar el equivalente que vendría siendo una cucharada de ambas para 3 libras y media. Rociamos en el envase la mezcla de sal y pimienta. Añadimos un sobre de sazón con achiote. Media cucharada de ajo molido. Una cucharada de sazón completo o sazón total. Una onza de vinagre blanco. Y entonces lo que vamos a hacer es mezclar todos esos adobos, que la carne tenga todo ese sabor de esos sazones, esas hierbas y especias que acabamos de incorporar. Vamos a menearlo muy bien hasta que todo tenga ese sabor, se incorpore a la mezcla de la carne. Así va a lucir su carne. Ahora para el guiso vamos a utilizar 2 cucharadas de recao y media lata, serían 4 onzas de salsa de tomate. Vamos a echar primero las 2 cucharadas de sofrito. Vamos a echar la carne a fuego alto para sellarla. Oiga cómo suena. Sellamos esta carne, vamos rompiendo los grumitos con la cuchara. Por aproximadamente 15 minutos y así va a lucir su carne. Ahora bien, es el momento de incorporar las 4 onzas de salsa de tomate. Y miren bien, en este canal de Underground a la cocina es donde único usted va a aprender el truco de la abuela Mimi. Mi abuela Mimi, siempre que guisaba algo, este era su truco. Le echaba un poquito de ketchup a todos los guisos, ya si fuera habichuela, bacalao, cualquier cosa que ella guisara, ella le echaba un poquitito, combinaba la salsa de tomate con un poquito de ketchup. Eso nada más lo va a encontrar aquí. Recuerda suscribirte a mi canal por este truco de magia que yo te acabo de brindar. Seguimos. Vamos a incorporar entonces toda la carne, vamos a guisarla bien, entonces vamos luego a taparla, bajar el fuego y guisarla por aproximadamente 10 minutos más. Y para la masa de las alcapurrias yo utilicé 15 guineos verdes y pelados en trozos, 1 libra de yautía lila, se puede hacer solamente de guineos verdes. Todo eso lo vamos a mezclar en un osterizer como este o un procesador de alimentos. Echamos todos los pedazos aquí. Media taza de aceite de achiote. Es una receta que le voy a dar en otro video. Si usted no tiene aceite de achiote, puede utilizar aceite regular, vegetal o de oliva. Eso lo que va a hacer es darle color a la masa, pero cuando vayamos a adobar la masa puede utilizar un sobre de sazón con achiote. Mira cómo cambió la textura de la masa. Vamos a pasarla a un mixing bowl y en este momento vamos a adobarla. Vamos a utilizar una cucharada de adobo. Vamos a utilizar también 2 pizcas de sal, 2 buenas pizcas de sal.
Mezclamos todo bien. Esto es para darle sabor a la masa. Si usted gusta, puede probarla. En este momento, si usted no tiene aceite de achiote, es cuando va a usar el sobrecito de sazón con achiote. Y es para darle este colorcito a la masa. Seguimos meneando, mezclamos todo bien. Incorporamos todas esas sales y esos sazones que acabamos de echar a la masa. Usted puede probarla si gusta, mira cómo queda. Vamos a utilizar para envolverla papel de pastel. Vamos a cortarlo en cuartos, por la mitad y por la mitad, y cortamos en pedazos rectangulares como este. Aquí vamos a utilizar la otra parte del aceite de achiote que hicimos para que no se pegue a la hoja la masa. Vamos a echar un chorrito con la botella. Puede hacerlo con cuchara, si no tiene la botella no pasa nada. Regamos bien. Esto es para evitar que la masa se pegue del papel. Puedes utilizar cualquier tipo de aceite, no tiene que ser este. Cuestión de que no se pegue al papel la masa. La medida que estoy utilizando es un cucharón de arroz, no una cuchara, un cucharón de arroz. Echamos la masa, la aplastamos bien para poder echar el relleno. Recuerden, ya tenemos la carne molida aparte. Y la medida que vamos a utilizar es una cucharada de carne molida de res ya guisada con nuestro sazón criollo. Vamos a acomodarla en el centro, por eso aplastamos bien. Yo hago una linecita como una canal para que no se me salga la carne de ahí. Ahora voy a echar la cucharada de carne de res guisada ya, cocinada previamente. Esta carne ya enfrió, así que la estoy echando fría. Vamos a voltear aquí para sellarla. Hay que asegurarnos de que selle bien, la apretamos bien con las manos, que quede de modo cilíndrico. Hay gente que la hace parecida a un pastelillo, una empanadilla, o como le dicen en otros países a las empanadillas, una empanada, parecida a una empanada. Mire cómo queda nuestra alcapurria sellada ya, y ahora es cuestión de pasarla a freír. Calentamos nuestro aceite a fuego alto. Con esta receta yo hice unas 7 alcapurrias. Las echamos a freír en aceite vegetal hasta que tornen de un color oscuro. Y voilà, aquí tenemos las alcapurrias criollas rellenas de carne.